Buenos días amigos de Globovisión, feliz miércoles para todos. Bienvenidos a su programa AM. Las convulsiones son episodios de actividad descontrolada y anormal de las neuronas que pueden causar cambios en la atención y comportamiento. Hoy vamos a hablar sobre esto. Me acompaña en el estudio el neurólogo José Moreno. Bienvenido, doctor. Gracias, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí presto para poder conversar acerca de las convulsiones y la epilepsia en infancia. Doctor, ¿qué ocurre en el cerebro cuando una persona convulsiona? Bien, cuando un paciente tiene una crisis epiléptica, lo que está ocurriendo es una descarga exagerada de las neuronas. Son situaciones donde la carga eléctrica se mantiene intensa y va a generar una sintomatología que en este caso puede ser una convulsión, pero que dependiendo de las zonas que afecten el cerebro va a producir un síntoma u otro, pero generalmente es esa descarga que puede durar un tiempo indefinido, generalmente por mecanismos de epileptogénesis, es decir, los mecanismos que el mismo cerebro tiene para controlar la crisis epiléptica puede durar entre 3 y 5 minutos y posterior a esto pues ocurre una serie de eventos que pueden comprometer más el estado de bienestar de este cerebro del niño en este caso o del paciente que esté presentando la crisis epiléptica. ¿Cuál es la diferencia entre convulsión y epilepsia? Bien, la epilepsia es la enfermedad, es la predisposición del cerebro a generar una crisis epiléptica. La convulsión viene siendo el evento motor, es decir, es la expresión. La convulsión es la expresión de lo que está ocurriendo en el cerebro con esa descarga hipersincrónico exagerada que me está generando una crisis. Y ahora la llamamos crisis porque podemos tener crisis convulsivas y no convulsivas, y ya dentro de un rato vamos a ahondar en ese tema. Entonces, generalmente la convulsión es la expresión motora, que es lo que estamos acostumbrados a ver el paciente en la cama, en el suelo, en una postura tónica o en movimientos repetidos, tipo sacudidas, que llamamos movimientos clónicos, y eso es lo que llamaríamos convulsión. Pero dentro de la epilepsia tenemos un sinnúmero de crisis que van desde las convulsivas a las no convulsivas, pero lo que más evocamos es, cuando hablamos de convulsión, es el paciente con postura rígida seguida de movimientos clónicos. Entonces esa sería la diferencia, porque podemos tener también eventos convulsivos como en el síncope que no necesariamente son involucrados el cerebro como tal, simplemente es un evento convulsivo. ¿Cuáles son los tipos de convulsiones que existen? ¿Siempre viene acompañado de estos movimientos o un paciente que convulsiona simplemente se puede desmayar y ya? A ver, existen crisis epilépticas donde va a haber un compromiso del estado de la conciencia y hay otros tipos de crisis epilépticas donde no hay el compromiso. Entonces, puedes tener un paciente que puede estar teniendo un movimiento repetitivo en un miembro, como una sacudida en la mano, y estar conversando tranquilamente sin haber compromiso. Sí existen ciertos periodos disperceptivos donde uno puede ver que el paciente habla más lento, habla de manera confusa, se desorienta. Y tenemos el otro evento que ya hablamos de características generalizadas, donde vemos que el paciente pierde el estado de la conciencia, pierde el tono y cae al piso. Inclusive, muchos eventos, sobre todo en la etapa pediátrica, vemos que el paciente previamente sano tiene una caída e inicia la crisis epiléptica o la convulsión. Entonces, cuando empezamos a hacer el interrogatorio, vemos es que lo que ocasionó la caída en ese paciente en ese momento fue el inicio de la crisis epiléptica, que generó la pérdida de la conciencia, la pérdida del tono, y obviamente hay una caída al suelo porque el paciente perdió el estado de alerta en ese momento de crisis. Las convulsiones están ligadas a factores hereditarios. ¿Qué las origina? Mira, hay varios factores. Dentro de la clasificación de la epilepsia estamos viendo que tenemos un factor genético que es el predominante. Generalmente estos factores genéticos en el tiempo se van perdiendo porque generaciones atrás esto era como un tema tabú, como algo de vergüenza, pero sí en más de la mitad de los pacientes que tienen crisis epiléptica con fiebre o sin fiebre, puede haber un componente genético. Otro es el componente estructural, donde por malformaciones del cerebro, que llamamos digenesia, predispone a la presencia de crisis epiléptica,
tenemos los de origen metabólico y los de origen infeccioso y postraumático. Entonces, en la infancia generalmente tiene un origen genético, tenemos secundaria a un trastorno en la conformación del cerebro que hacen que esas malformaciones cerebrales sean proepileptogénicas, es decir, sean proclives a generar más crisis de manera recurrente. Tenemos los de la parte metabólica, que puede ser desde una baja de azúcar o un trastorno hidroelectrolítico como una baja en el sodio o una hipernatremia, que sería la subida del sodio. Incluso los trastornos del potasio me pueden generar algún tipo de crisis epiléptica. Tenemos las secundarias también a los trastornos infecciosos, donde el paciente, por una infección viral, bacteriana, incluso por hongos o parásitos, pueden llegar al cerebro y producir una inflamación que conocemos como encefalitis, o de las meninges, que la conocemos como meningitis, y la complicación más inmediata y tardía va a ser la convulsión. Entonces, cuando uno tiene un paciente que llega a una emergencia por una primera crisis epiléptica o por una primera convulsión, pues tenemos que hacer un triaje, buscar la orientación para poder saber cuál es el origen de esa primera crisis epiléptica y saber si obedece a un evento agudo o a un evento infeccioso y que requiere un tratamiento más allá de un fármaco antiepiléptico que debemos usar de manera rápida en esos casos. Estamos de regreso en su programa EME, hoy hablando sobre convulsiones con el neurólogo José Moreno. En esta parte del programa, doctor, quiero invitarlo a escuchar un testimonio. Él es Wilmer López, papá de Samuel, un niño que convulsiona desde los 4 meses. Mi nombre es Wilmer López y tengo un niño de 6 años. Cuando nos dimos cuenta nosotros de que nuestro hijo convulsionaba cuando tenía 4 meses de edad, él empezó a llorar. Estaba en su coche tranquilo, la mamá lo fue a atender y cuando lo atiende, que lo reposa en el hombro, de inmediato me doy cuenta de que empieza a cambiar la tonalidad de su rostro. Su rostro pasó a ser un rostro muy pálido, después pasó a ser verde y después se puso morado. Lo primero que pensé era que el chamo estaba de repente ahogado porque él había tomado tetero, y cuando vi que el chamo no reaccionaba me fui directamente al médico. En el médico, cuando el chamo me lo atiende, estaba desmayado, se me había desmayado el chamo después de haber tenido todas estas tonalidades. De inmediato el médico busca atenderlo, el chamo no reacciona y allí el médico nos dice que tenemos que llevarlo a algunos especialistas. El diagnóstico del médico pediatra de él en ese momento fue que el chamo había pasado por un evento llamado el espasmo del sollozo. Cuando nosotros llevamos a todos estos especialistas médicos, los llevamos a un cardiólogo infantil, después lo llevamos a un neurólogo cirujano, también lo llevamos a un endocrino, a un médico metabólico, y ninguno ha dado con las condiciones que tiene mi hijo. Mi hijo ha presentado las convulsiones en distintos aspectos. O sea, él le han dado convulsiones con emociones, le han dado convulsiones estando tranquilo, le han dado convulsiones estando en el colegio, estando tranquilo, estando estudiando. Cuando el niño convulsiona, de inmediato me doy cuenta por la tonalidad de la piel, que pasa de muy pálido a verde y de verde a morado, y automáticamente se desmaya. Cuando él se desmaya, de inmediato hay que agarrarlo y colocarlo en una situación de descanso, tranquilo, advertirle que hijo, por favor, queda tranquilo, aquí está papá y está mamá, para que él vaya reaccionando. Esa reacción, cuando empieza a retomar esa reacción, pasan más o menos como unos 10 minutos mientras él vuelve en sí, y cuando él vuelve en sí, más o menos dentro de media hora, ya él está activo nuevamente. El niño tiene sus actividades normales, él juega sin ningún problema, él hace sus tareas, juega, se divierte como todos los niños, ve su televisión, no tiene ningún tipo de problemas con su aprendizaje, él estudia como cualquier otro niño. Y bueno, ahí lo único que hay que estar muy pendiente porque en cualquier momento le viene el evento.
Los eventos de él no son semanales ni nada por eso, no, sí, son unos eventos que puede venirle en una semana y el otro puede venirle dentro de 3, 4 meses, hasta 5 meses. Hubo en una oportunidad que fue más o menos dentro de 7 meses. Y ya él a esta altura, a los 6 años, ya él sabe cuando le viene el evento. Y cuando él viene el evento, lo dice inmediato y dice, me siento mal. Cuando él dice que se siente mal, ahí es donde nosotros tenemos que estar pendientes y atenderlo cuando le da la convulsión. Hemos seguido con algunos otros especialistas para saber qué es lo que en realidad tiene y no sabemos. Los únicos diagnósticos que nos han dado los médicos han sido el espasmo del sollozo, síncope vasovascal y ataques epilépticos no expresivos. Entonces nos gustaría de verdad saber, con todas estas patologías que tiene el chamo, saber en realidad qué es lo que tiene. Agradecemos al señor Wilmer por compartir su testimonio con nosotros. Doctor, él menciona algo muy importante y es que Samuel, su hijo, tiene estos episodios desde los 4 meses, ya tiene 6 años y aún no hay un diagnóstico. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre un paciente que se diagnostica a tiempo y pasar 6 años sin saber qué tiene el niño? Sí, dentro de la epilepsia hay un gran número que llamamos epilepsia de origen desconocido, donde después de las evaluaciones con los distintos estudios de apoyo, porque son estudios de apoyo, no determinamos el origen. En este caso, pues obviamente hay manifestaciones disautonómicas, que es lo que más llama la atención de los padres, que es ese cambio en la coloración de la piel, pálido, luego cianótico, y luego hay un periodo disperceptivo donde el niño se vuelve un poco más tranquilo hasta que él mismo anuncia qué está pasando. Él está teniendo auras, como ya tiene 6 años, ya él es capaz de diferenciar cuándo va a venir la crisis o va a venir este tipo de convulsión. Entonces allí los padres o quien está al lado pues puede tomar las medidas necesarias por si él se cae, no se vaya a ocurrir algún accidente. Pero en el caso del señor Wilmer habría que ver qué es lo que ha tenido. En este momento, afortunadamente, existen pruebas genéticas cuando tenemos una fuerte sospecha de que es un problema genético que me está variando la alteración en la parte de los canales o receptores para determinados neurotransmisores. Eso se está haciendo y podemos tener un diagnóstico más específico de que estas crisis epilépticas que está presentando el niño de los 4 o 6 meses pueden deber a tal situación genéticamente determinada. Lo otro importante es entender, como él lo nombra allí, que tenemos trastornos paroxísticos no epilépticos, es decir, no todo lo que en la infancia hace que el niño caiga al piso, tiemble o cambie de coloración, se tiene que hablar de epilepsia. Existen otros trastornos no epilépticos, como es el espasmo del sollozo, que la edad de aparición es más o menos 6 meses hasta los 4 años y que tiene un fenómeno conductual. No es un fenómeno que amerite tratamiento. Y existe otro tipo de trastorno paroxístico no epiléptico, aparte del espasmo del sollozo, que es muy frecuente, que es el síncope. Doctor, él mencionaba otra cosa importante y es que el niño tiene una vida completamente normal. ¿Siempre que hay una convulsión hay un daño cerebral o no necesariamente? Si tenemos un tratamiento adecuado a tiempo, con un buen seguimiento, no debo tener repercusiones. Cuando las crisis epilépticas son refractarias, acompañados de trastornos metabólicos, trastornos dentro de la estructura cerebral, obviamente el funcionamiento del niño va a ser diferente, pero lo habitual, lo que más frecuente pasa es que el paciente epiléptico pueda llevar una vida medianamente normal, porque siempre va a estar con sus fármacos antiepilépticos, pero que puede estudiar, que puede trabajar, obviamente siempre midiendo las situaciones de riesgo.